Doctor, disculpe la hora, es que tengo el niño. Doctor, disculpe la hora, pero... Disculpe la hora. Disculpe la hora, pero es que el niño... Gracias por acompañarnos en otra edición de su podcast favorito, Doctor, disculpe la hora. Como todos los días me acompaña mi socio, el doctor Nicolás Velasco. Y el día de hoy tenemos dos invitados muy especiales. El doctor Héctor López, actual presidente de la Sociedad Dominicana de Ortopedia, y el doctor William Rodríguez, cirujano ortopedia por igual. Bueno, señores, gracias por la invitación. Para nosotros la verdad que es un verdadero placer el poder compartir con ustedes este espacio tan interesante que tienen y que ya es tendencia en las redes. Igual para mí también. Gracias por la invitación el día de hoy. Bueno, antes que agradecerles por su presencia aquí, realmente los temas sobre ortopedia infantil siempre son unos temas que son un cierto tabú, porque siempre la gente se confunde quién maneja la fractura en los niños, si es un ortopedia de adultos, si es un ortopedia infantil. Sabemos que los niños, por su anatomía, son muy propensos a fracturarse, porque siempre están en movimiento, siempre están inventando, entre comillas. Y por otras causas, siempre están en un campamento, en el colegio. Entonces, aparte de muchos otros acápites que quiero traer hoy a colación, que tienen que ver con las mismas fracturas, el desarrollo infantil, los signos de alarma que ustedes como ortopedas ven en un niño, en el desarrollo del aparato locomotor, ¿cómo pudieran ustedes definir u orientar a las personas que nos escuchan? ¿Cuál es la labor específica del ortopedia infantil? Bueno, la labor específica del ortopedia infantil es realmente, son dos ramas, como podemos definir. Una cosa es el trauma en el niño, que por una caída, por jugar, tropiezo, alguien se da un golpe, tiene un trauma. Y otra cosa es la ortopedia infantil, que es alguna deformidad o enfermedad en la cual hay que corregir, que no necesariamente es por un trauma directo. Perfecto. Bueno, es interesante la pregunta por el hecho de que el esqueleto en desarrollo, el sistema musculoesquelético en desarrollo, es definitivamente todo un reto. ¿Por qué? Porque el niño que vemos hoy no es el mismo que vemos en unos meses, o en un año, en 2 o en 3. Y eso hace que particularmente tenga que haber algún tipo de preparación previa que le dé un matiz y un abordaje desde el punto de vista integral y sobre todo con conocimiento de causa de las afecciones osteomusculares en niños. Y eso me acuerda mucho cuando yo inicié a estudiar lo que es el tema de ortopedia infantil, y me acuerdo de un libro de ortopedia infantil que decía: el niño no es un adulto pequeño. Las primeras líneas. Y empezaba a explicar el por qué el sistema musculoesquelético en desarrollo es tan complejo y por qué debe de abordarse, estudiarse desde un punto de vista más especializado. Claro. Y para poner también un poquito en contexto, para sentar esto, muchas veces cuando el niño nace, durante su evaluación del recién nacido, en los primeros días, pueden existir muchas alteraciones del aparato locomotor, como usted bien dice, que pueden ser, por ejemplo, acortamiento de un miembro, deformidad, cualquier cosa. Entonces, aquí es donde entran ustedes y nos ayudan, nos dan un soporte, porque realmente la mayoría de esas malformaciones conllevan o necesitan un tratamiento inmediato, porque si no, a la larga pueden tener una repercusión deleteria en los niños. Claro, de hecho, el ejemplo más clásico es el famoso pie equinovaro. Exactamente. Que el niño nace con una deformidad en los piecitos, que gracias a la tecnología ahora se diagnostica intraútero. Y ya pues se sabe qué abordaje se va a tener desde el recién nacido para evitar que este tipo de deformidad, que antes el 90-95% eran quirúrgicas, pues se resuelven con yesos. Claro. Una cosa tan sencilla como esa. Sí, hoy en día también, por ejemplo, por eso cuando llegan a la consulta siempre preguntamos si el embarazo fue prematuro, si fue a término, cuántas semanas, que es también importante. Claro. Para cualquier cosa hacer un tratamiento a tiempo. Y cuando llegan pacientes también de 2 años, 3 años, 4 años, hasta los 8 años,
que van caminando ya con el genovaro o el genovalgo o el pie corombo, que es lo que dicen, que la madre llegan preocupada. Claro. De que se le mete una rodillita, del que se le mete el piecito, y eso, bueno, tiene un seguimiento con eso. Ese, que imagino que usted tiene mucha duda. Eso es primera vez que escucho el término. ¿Ese es el término criollo aquí o eso es...? No, eso es criollo. Hay mucha terminología criolla, le dicen gambao, cacorvos. ¿Y qué es cacorvo el muchacho? Cacorvo, bueno, que junta las rodillas. Primera vez que escucho eso. Tú ves, sí, y son muchos términos, digamos que autóctonos de la población dominicana, que lo vemos más en hospitales, y definitivamente eso hay que tener un diccionario para ir identificando cada vez que aparece una neumotecnia nueva. Claro. Popular dominicana. Sí. Y por ejemplo, yendo por esa línea de lo que es el desarrollo, ¿cuáles son las alteraciones más frecuentes que ustedes siempre reciben en su consulta? O por lo general, ¿qué es lo que más le refieren a ustedes los pacientes? Hablando de alteraciones del aparato locomotor, bien sean de nacimiento o... Bueno, en los niños lo que más veo que llega a la consulta son... genovar o genovalgo, okay. Que es lo más preocupante. No sé, el doctor también su consulta. Son, digamos que tú sabes que en el proceso de desarrollo del niño, a nivel de las extremidades inferiores, pues hay procesos fisiológicos deformantes normales, que es, digamos, ese genosvaro, o sea, cuando las piernas están arqueadas, que el niño, por la posición en la que viene en el útero, empaquetado en esa posición fetal, adquiere esa memoria tanto muscular como ósea, y el niño cuando nace con sus piernas arqueadas. Cuando comienza a bipedestar y a caminar, es una preocupación muy frecuente de consulta que el niño tiene las piernas arqueadas, pero que eso responde principalmente, primero, a lo que comenté de la memoria muscular por la posición como viene en el feto. El niño todavía no ha empezado a tonificar músculos, su estímulo cerebral no es lo suficientemente neurológicamente activo para crear un tono y una fuerza muscular, y cuando el niño comienza a caminar, que comienza a recibir el peso y la carga de su cuerpo, entonces comienza a hacer esas variantes en el desarrollo que son fisiológicas normales, claro, hasta cierta edad. Lo que hay que tomar en cuenta en ese sentido es, bueno, de equidad a equidad es normal que presente ese proceso, esa deformidad fisiológica, pero si se sale de esa edad y persiste o aumenta, entonces hay algo que hay que investigar. Por eso es tan importante una evaluación ortopédica consecutiva y seriada cada cierto tiempo en el niño en desarrollo, porque muchas veces pasan desapercibidas alteraciones como estas que a largo plazo, por supuesto, va a traer un tipo de consecuencia ya en el adulto o en la adolescencia o en la niñez más avanzada. Claro. Qué bueno que usted toque ese punto de reconsultar periódicamente a los pacientes pediátricos en cuanto a la ortopedia, porque nosotros lo practicamos en la consulta. Somos de la escuela de integrar las especialidades, tanto la pediatría con las demás ramas dentro del ámbito nuestro. Porque cuando por lo general el paciente llega con algún tipo de trauma, no va directamente donde el especialista, donde ustedes, por una fractura o porque se torció un tobillo o demás, sino van donde nosotros los pediatras. Pero también recae en nosotros reconocer hasta qué punto. O sea, uno llega como especialista. Sí, que ya no ha pasado, ya tenemos un manejo que cuando le llegan los pacientes a ustedes ya lo estamos viendo juntos. O sea, exactamente, ver el paciente, si sospecha una fractura o no, está bien, se le indica la radiografía, pero de ahí en adelante uno tiene una comunicación directa con ustedes. Así es importante, o sea, ese abordaje, digamos que integral, en el proceso de desarrollo del niño es vital. Uno se da cuenta, y también hasta para el tema de la tranquilidad familiar, porque siempre, y más me pasa con las niñas, porque piensan que van a ser modelos. Hay una modelo con las rodillas arqueadas o una modelo con los pies planos, y entonces empieza ya el tema de la preocupación, y existe la preocupación de que si eso va a evolucionar más, si va a traer una consecuencia con el tiempo, con la edad, si eso se va a corregir o no, si se corrige solo, si se corrige con cirugía. Entonces, todas esas preguntas que hacen los pacientes
hasta por el hecho de tranquilidad de ellos como familiares, de saber sí o no y qué está pasando y qué puede pasar a futuro, es importante que tengan un seguimiento desde el punto de vista ortopédico en los niños, pues, cuando están en proceso de crecimiento. Sí, porque hay muchas cosas que a veces realmente son deformidades fisiológicas, que por ejemplo, con lo del genovaro, se ve en los niños hasta los 3 años, 4 años, y después va cambiando a genovalgo como hasta los 6, 7 años, y es realmente fisiológico. Lo que hay que encontrarlo a tiempo, o sea, un seguimiento realmente del paciente. No, y por ejemplo también aprovecho y casos de escoliosis que se están viendo mucho, que se vienen viendo, no sé si quizás es porque el diagnóstico se ha incrementado y quizás ahora el pediatra está más atento a referir al paciente cuando lo ve con escoliosis, pero por ejemplo en los adolescentes, en los niños que van a la escuela, siempre se recomienda el tema de la mochila, de que no sea muy pesada, porque también la forma de sentarse cuando hacen tareas, se ven cada vez más casos de escoliosis que también los aborda el ortopeda pediátrico. ¿Sabes que hay una... y yo me remonto mucho a los libros que uno utilizaba. Ahora no, ahora todo digital, pero yo tenía mis libros así, con páginas impresas y todo. Y había un libro de fisiología articular que hablaba sobre cómo ha evolucionado el ser humano a medida que se ha ido adaptando a los procesos, pues, de los tiempos modernos. Y plantean una teoría muy interesante de por qué hay tantos niños con pie plano. Y ellos explican que el pie es una estructura que no se diseñó para estar calzada. Que el calzado es algo que ha venido a industrializarse, hasta por moda ya se utiliza. O sea, de hecho, ya la idea ni siquiera es calzarse, la idea es la moda del calzado que se va a usar. Y en realidad el calzado lo que crea es una dependencia al desarrollo y el estímulo del pie de esos grupos musculares que deben responder de manera independiente, o sea, descalzos, a las licitaciones que se le soliciten. Correr. Por eso que tú ves que esos niños de campo que no utilizan zapatos nunca van a tener problemas en los pies. Sí. Y tienen una cachaza ahí abajo que no necesitan zapatos y andan por esos montes. Y andan en terrenos irregulares. Y entonces es que nace el término del concepto del niño de apartamento. Mucha gente viene a un apartamento, el niño no tiene un área donde estimular ese pie, que haya relieves, que haya terrenos irregulares. Y entonces el pie comienza a perder facultades desde el punto de vista de desarrollo, de estímulo, que son importantes para que ese pie sea saludable en un futuro. Y entonces desarrollan algún tipo de deficiencia de grupos musculares importantes, estabilizadores del pie. Y es tan interesante cómo esa filosofía de cómo ha ido evolucionando el pie desde los tiempos que no se calzaba a los tiempos que ahora se utiliza el calzado como moda. A los niños le ponen zapatos sin caminar. O sea, muy cierto. Yo, por ejemplo, no, de verdad. Y por ejemplo, a veces cuando van a la consulta, yo siempre, y eso está establecido, no lo digo yo, lo dice la Sociedad Americana de Pediatría, que al niño no se le debe poner zapato con calzado rígido más allá del año. Y si acaso para vestirlo ya cuando el niño empieza a deambular. No, hay que ponérselo a tapar la foto. Exacto. La foto y pero todo. O sea, uno se le ve, dé calzo. Es un pleito con la mamá, que llegan con los niños que parece que van por un pero bautizo. ¿y cuándo le va a poner el niño, zapatos? el niño interno, 3 días con unos zapatos puestos todavía también, porque lo van a visitar. Claro. Sí, eso es bastante llamativo. no, y con el pediatra, o sea, lo llevan, ya tú sabes, como si fueran para una bautizo. bautizo. Pero hay que quitar la ropa para evaluarlo. O sea, Claro. Que dicen que el único momento que lo sacan de la casa, entonces hay que aprovechar la ropa porque se le queda rápido. Pero es bueno traer estos temas porque muchas mamás que nos escuchan no lo saben o eventualmente tienen bebés muy pequeños y su hijo se irá desarrollando. Pero es bueno siempre que cuando usted vaya a su pediatra le pregunte y lo indague sobre el tema de la deambulación del niño, de la forma del pie, de las piernas, y porque es un niño que eventualmente va a empezar a caminar, a correr. El tipo de marcha también, claro, del niño, del paciente. Nosotros hacemos mucho énfasis siempre en la alimentación de los niños y a veces los padres entienden que nosotros molestamos un poco porque llegan al consultorio y dicen que mi niño no quiere comer de nada, pero uno trata de hacerle énfasis en que llega un punto
a partir de los 6 meses, que ya uno inserta la alimentación complementaria, porque el bebé requiere cierto nutriente que ya no lo va a conseguir en la leche solamente. Ustedes también son de la escuela de que la alimentación tiene un rol importante en el desarrollo y el fortalecimiento de la estructura ósea, músculo y demás de definitivamente, los pacientes. definitivamente. De hecho, se está hablando que hay una relación con una nutrición inadecuada y ciertas afecciones también que estamos viendo con más frecuencia, como autismo y una serie de cosas. Claro. Y definitivamente la nutrición a edad temprana ayuda mucho a una nutrición adecuada a ese desarrollo tanto neurológico como también osteomuscular. Y se ha venido también a como a dejar un poquito de lado. Y creo que ahora en la sociedad de pediatría, creo que es una nutrióloga que está, una pediatra nutrióloga. Sí, que la está. doctora Acevedo. Y estuve conversando con ella, creo que fue ayer o antes de ayer, sobre ese tema, que se ha ido como echando de lado eso y se ha ido más por la inclinación, tal vez por el tipo el estilo de vida que se está llevando últimamente, pero en países como nosotros, donde hay un alto índice de pobreza, donde a veces los niños, en vez de tomar leche, lo que toman es Coca-Cola, porque lo que aparece, claro que crea un impacto directo en ese desarrollo osteomuscular y comienzan a tener afecciones con deficiencias de vitamina D y calcio tan importantes que me crean deformidades. Y es por una mala nutrición. Deformidades y fracturas por estrés. Fractura por Yo creo que también. El ejemplo clásico del déficit de la vitamina D es el raquitismo, que se ven todavía casos, sobre todo en algunas poblaciones se ven. Claro, y bueno, y llama la atención que en países como estos, donde tú dices, bueno, pero esto es verano todo el año, mucho sol. Claro. Y como quiera hay un tema con la vitamina D importante, no solamente en niños y también en adultos. Es increíble, o sea, el 70% de los pacientes que yo le indico una vitamina D me sale disminuida. Claro. Y es increíble. COVID, sí. Hemos visto, yo no se lo atribuyo al COVID, pero coincidencialmente nos hacemos laboratorio todito y todito tenemos deficiencia de vitamina D. Increíble. ¿Qué consejo ustedes le pudieran dar a los que nos escuchan de que pudiera ser, o sea, maneras preventivas para los padres, tanto en la casa o en el día a día, para reducir un poquito la incidencia de, yo sé que con los niños es sumamente difícil, pero de caída, de fractura? Bueno, de caída y fractura, eso es inevitable. Es inevitable. Porque el niño, mientras más deporte haga, también tiene su beneficio. Claro. O sea, si no queremos que un niño le pase algo, bueno, lo dejan trancado y tal vez... Son dos extremos. Exacto. Entonces, es un equilibrio entre el niño, mientras haga deportes, actividad física, mientras se alimente, un seguimiento adecuado tanto con el pediatra y en el caso de nosotros con el ortopeda, yo creo que es lo mejor. El tema de limitarlo tal vez sería muy difícil, pero sí protegerlo. Ahora mismo hay muchísimos recursos desde el punto de vista de protección en materia deportiva y que pueden, proteger al niño para realizar esa actividad deportiva. Lo que sí nos hemos dado cuenta, y es algo que hay que llamar la atención, y bueno que estemos en un medio de comunicación, es el incremento de los niños involucrados en accidentes de tránsito. Sí. Ha habido un gran incremento en los últimos años. Claro, es proporcional también a que a nivel global, las muertes por accidentes de tránsito en República Dominicana han aumentado mucho y por eso ahora se presenta también la presencia de niños en accidentes de tránsito. Y es algo que hay que llamar a reflexión, porque la verdad que ha sido un incremento importante. Y la mayoría son accidentes en vehículos de motor, donde el niño, dicho sea de paso, no lleva ningún tipo de protección. Va el papá. El papá sí lleva protección, pero el niño no lleva casco protector, no lleva nada. Que de hecho, por ley, por la ley de tránsito hablan, no está permitido que los niños se trasladen en vehículos de 2 ruedas de motor
por el alto riesgo que representa eso. Que andan 3, a veces 4. Y a veces 3 y 4, o sea... Y la mamá, protección los que tienen es el niños ahí. papá adelante y la mamá atrás. El niño al medio. Sí. Entonces eso es importante que se tome en cuenta. Ojalá y las autoridades pues puedan regular eso. Yo sé que es difícil, pues hablamos de un país donde el parque vehicular en materia de motocicletas es muy amplio y son medios de transporte y de sustento de muchos, pero buscar la forma de que esto no se convierta en un problema tan impactante y ese drama social de tener un niño en una situación Sí. complicada por un accidente de tránsito. No, y también para la familia es difícil. Todo lo que involucra al niño es difícil. Y ya que entramos a ese tema de fracturas, accidentes y todo, siempre las fracturas en los niños son un tema muy, muy álgido para los papás. Siempre está la prevención, los papás no quieren que el niño a veces se suba a algún lugar o que haga alguna actividad deportiva, pero la verdad es que yo diría que las fracturas y los niños van de la mano por múltiples razones. Porque el niño, al ser un ente explorando, ávido de juego, de conocimiento, se expone. Los niños no miden el riesgo. Y a mí me da risa porque es las temporadas. Sí. Temporada de mango, comienzan a llegar. Ahora viene la temporada de limoncillo, comienza Ahora viene la temporada del campamento. vacaciones, Claro. empiezan a Campamento. llegar. Es así. Lo bueno es que, bueno, no sé si decir lo bueno, pero cuando un niño tiene una fractura, obviamente nosotros tenemos 2 tipos de tratamiento, un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico. Entonces, dependiendo del tipo de fractura, la ubicación de la fractura y todo, los niños consolidan muy bien. O sea, realmente colocando, a veces cuando tenemos el tratamiento conservador, que es la colocación de un yeso, rápidamente en 3 semanas, 4 semanas, ya vemos un callo óseo y ya estamos valorando que retire el yeso y el paciente, si puede hacer terapia, se envía a terapia realmente. Hay otro tema también que, hablando, o sea, del mismo tema conservador, que hay veces que el niño no amerita un tipo de yeso. A veces es muy pequeñito, tiene 1 año, 2 años, pero bueno, hasta los 5 años, pero hay que ponerle un yeso. Cuando hablo de un yeso, es el yeso completo, que va envuelto el miembro completo. Cuando hablamos de una férula, es solamente una inmovilización posterior o anterior al miembro. Entonces, me pasa a veces que cuando llega un niño por la emergencia que realmente no amerita un yeso y uno dice, bueno, vamos a ponerle una inmovilización o una ortesis, el problema es que se la quitan. Entonces, Claro. se la quitan y, bueno, algo que podemos solucionar con una ortesis, que es mucho más cómoda para el niño o para el paciente, ya los 3 días lo estoy viendo porque hay que colocarle el yeso. Entonces porque ya- se quitó la ortesis. Por eso le inmovilizan el miembro. Entonces, por completo. eso a veces se inmoviliza el miembro completo. Es así. O sea, que eso te iba a preguntar ahora que tú estás hablando del abordaje con los niños con fracturas. ¿Se puede dar la situación de que usted tenga, o sea, se presente un paciente, un niño con una fractura y que si fuesen un adulto ustedes tuvieran que hacer una cirugía abierta, colocar clavo y demás, que en el niño se pudiese resolver con una férula o un yeso, dado a que los niños tienen una recuperación mucho más rápida y positiva que los adultos? O si hay una fractura que, o sea, no sé si me hago Eso, entender. de que yo creo que eso depende, como dije, eso depende del tipo de fractura, la edad del paciente y cómo fue la fractura también, o el mecanismo de trauma. Entonces, quirúrgica tiene sus indicaciones, Ok. y tratamiento conservador también tiene sus indicaciones. No es que dependiendo que porque sí se va para un niño. O sea, Claro. de que bueno. También a edad más temprana, más tendencia a manejo conservador con yeso y esas cosas. Okay. A edad ya más avanzada, vaya más inclinándose al tratamiento quirúrgico. Eso responde a varios principios. Primero, el niño, por la gran actividad que tiene de remodelación y regeneración ósea, porque es un esqueleto en crecimiento, Claro. pues ayuda bastante al proceso de consolidación de manera, digamos que, efectiva y biológica y natural. También los niños tienen una capa bien gruesa que se llama periósteo, que todos la tenemos, pero en los niños es más gruesa, donde ayuda desde el punto de vista de estabilidad. A veces se produce la fractura y el periósteo se conserva
y entonces eso mantiene la fractura hasta cierto punto estable. Y uno le ayuda con un yeso para producir un poquito más de protección y bueno, ahí consolida. Pero a medida que pasan los años, pues también la capacidad regenerativa, cicatrizal y sobre todo el grosor del periósteo se va disminuyendo. Entonces ya iba inclinándose más tendencia a una decisión quirúrgica. Sí, que a veces pasa en la consulta, que se le hacen una radiografía de control y la madre o el padre están preguntando, doctor, pero no, eso no está pegado, eso se ve despegado, ya tiene 2 semanas, y uno, bueno, como habla el doctor, eso tiene un periósteo que está haciendo una concentración de células para formar un tejido de un callo óseo. Y dicen, doctor, eso no está pegado, eso está... Bueno, a nosotros nos pasó, tuvimos un paciente que lo vimos por emergencia, que estaba en casa del abuelo y él estaba jugando con los tanques de oxígeno de esos que hay en los hospitales, lo alto, grande. Pero te digo que el niño, yo creo que la cabeza le daba ni siquiera la mitad del tanque. Y el tanque se cayó y le cayó encima, pero le cayó en la pierna. Cuando me dan la información, yo de camino a la emergencia entiendo que lo que voy a recibir es una posible fractura del fémur, mínimo. Cuando hacemos la radiografía, nada, absolutamente nada. Lo único que tenía era un poco de equimosis alrededor del área donde le cayó el tanque, pero... Más fácil te hubiese fracturado tú. Totalmente. Sí. Porque también la estructura ósea como tal en el esqueleto inmaduro resiste, digamos que más licitaciones torsionales que un hueso o un esqueleto desarrollado. Primero por la gran cantidad de colágeno que tiene, la gran cantidad de, digamos que de osteoblastos, que son células que forman las estructuras de los huesos, la hacen más maleable. Y eso ayuda bastante por el hecho de que el hueso no es tan rígido. A veces una estructura, por ser más rígida, se rompe más fácil que una estructura que en materia de cargas o de tensiones o de impactos pueda rejugar un poquito y moverse. Claro. Absorbe mejor las cargas. Claro. Totalmente. Y, por ejemplo, en el ámbito de fracturas, ¿cuáles son las que ustedes más reciben en el consultorio? Fractura de radio, cúbito, de extremo distal de radio también, codo. Mucho codo y clavículas. Clavícula también. Yo quiero hacer una pregunta. Es una fractura bastante frecuente que recibimos en el consultorio. Y qué bueno que los tengo aquí. Su opinión. La famosa fractura del codo de niñera. Tú tienes unos cuantos por ahí guardados. ¿Tú quieres tratarlo? No. La fractura del codo de niñera es una fractura que muchas veces se da cuando el papá ala al niño por el brazo o la niñera sin querer. Sí. O el niño se va a caer y lo sujetan duro. Pero no es más una luxación. Una luxación. Sí, es una luxación, pero... Es una luxación de la cabeza del radio. Mi pregunta es, por ejemplo, ¿ustedes consideran que es adecuado que el pediatra le dé el primer auxilio al niño con la maniobra? ¿O ustedes consideran que debe ser visto por un ortopeda? Por nosotros. La pregunta es... pero bueno, no sé si sea la pregunta. Pero depende. O sea, pero ¿tienen dominio de cómo hacer la maniobra? O sea, sí, nosotros sabemos hacer la maniobra. Hemos tenido que recurrir a hacer la maniobra en varias ocasiones. Porque eso también quería comentar. O sea, como es una especie de luxación, toda luxación que no se reduce lo más pronto posible, luego se puede convertir en quirúrgica. Porque claro, se fibrosa el tejido que hay alrededor y después es difícil reducirla. Claro. Pero voy a hacer una aclaración. Y es una emergencia, o sea, una emergencia. El niño llega, o sea, por la emergencia o por la consulta. En plano de que no aparezca el ortopeda de guardia, lo mejor es reducirla, porque si referiste en lo que llega a ver al médico pasando 3 días fácilmente y ya ahí es difícil. Es difícil. Sí. Nosotros evaluamos al paciente, si se realiza la maniobra, posterior se le hace una radiografía, control, y hemos llegado a interconsultar también con ortopedia posterior pero por cuestiones de tiempo, control, de urgencia. Sí, claro. Sí, bueno, lo mejor es eso, o sea, una radiografía, se hace la maniobra y control. Y automática el niño sí, cuando llega a la consulta por la emergencia, el niño está inmóvil, sí, llorando mucho. Automáticamente hay veces que entra sola, o sea, que el niño hace un movimiento y entró. Si no se hace la maniobra,
pero el niño, aunque se haga la maniobra y ya esté reducida, el niño se queda en la mente pensando que todavía le duele. Entonces, bueno, a veces yo le digo, mira, abraza a tu mamá, abraza a tu papá, dale un abrazo. Cuando el niño me hace este movimiento o eso, yo digo, bueno, ya, también está adentro. Y se puede ir tranquilo. Eso es bueno. O sea, tú le cambias la conversación y eso, lo pone a caminar, lo suelta y de que el niño va caminando, baja el bracito y ya. Qué bien, qué bien. Y ya integrando todo esto que hemos hablado de fracturas, malformaciones, ¿cuáles son o con qué innovaciones contamos recientemente en el país para el manejo de los casos pediátricos en ortopedia? ¿Qué hay nuevo? ¿Qué le pueden orientar a los padres? Bueno, depende. Si estamos hablando de enfermedades, de deformidades, básicamente la mayoría de las cirugías en ortopedia infantil se tratan algunas sin implante y otras con implante. O sea que aquí las hay y se pueden contar realmente. Mira, en realidad el gran logro, diría yo, de estos últimos 10 años es el tema de la seguridad social. La seguridad social, el esquema de salud que hay ahora mismo con estos planes subsidiados del Estado, le han dado la posibilidad a las personas de escasos recursos poder acceder a tecnología que imposible que pudieran acceder si no tienen algún tipo de protección social, como es esos planes subsidiados de salud. Y eso pues ha ayudado mucho a esa población porque le ha dado acceso a la tecnología en ese sentido. Siempre va avanzando. Por ejemplo, en osteogénesis imperfecta, no sé si conocen la osteogénesis, claro, que es un trastorno a nivel de colágeno tipo 1 que, bueno, le dicen los niños de cristal porque se fracturan fácil. De hecho, hay diseños ahora de clavos telescópicos que le dan soporte interno al hueso y eso disminuye la cantidad de fracturas del niño. En materia terapéutica también se usaba un medicamento que era el pamidonato sódico y ahora se utiliza un bifosfonato mucho más potente y que se usa menos veces y que hace un efecto mejor en la absorción de calcio a nivel del hueso. Y en fin, o sea, si hablamos de otro tipo de tecnología en procesos de crecimiento guiado, como se dice, o corrección de deformidades angulares, que se utilizan unos aditamentos que detienen el crecimiento, han cambiado mucho de tecnología, ahora son de mucho menor perfil, de mucho menor, digamos que agresión a los tejidos, menos invasivos. O sea, definitivamente la tendencia ha sido muy interesante a mucha tecnología, digamos que de punta, que de hecho se está comercializando en el país, llega al país y que le llega a la población de escasos recursos porque hay una seguridad social ahora que gracias a Dios pues le da acceso claro, a esa población. Qué bueno, eso es bueno. Eso me parece excelente. No, y también hay muchas ahora subespecialistas también que se están tomando en cuenta de ortopedia infantil y que es importante. Sí, porque igual, o sea, la ortopedia infantil es todo un mundo. Sí. Tú tienes deformidades raquis y columna, que es una especialidad. Tienes neuroortopedia, que es otra especialidad. Tienes cirugía de pie y tobillo, reconstructiva. Tienes, ¿qué más? Cirugía de cadera, mano congénita. O sea, son muchísimas especialidades que ya giran en torno de la misma ortopedia infantil. A modo de consejo, ¿tienen alguna sugerencia para los padres de qué actividad física o deporte, o sea, cuál sí o cuál no, dependiendo de la edad de los niños? O sea, ¿a qué exponerlos o involucrarlos? Porque la pregunta viene a raíz de que ahora hay una tendencia de la estimulación temprana en los niños, desde muy pronta edad, o sea, estamos hablando meses. En los 6 meses ya. Exacto, no, y desde antes inclusive hay
padres que a los 4 meses ya tienen a los niños expuestos a cierta actividad. Exponer a un niño a una actividad también aumenta el riesgo a que pueda suceder Claro. cualquier cosa. Mira, yo creo, en mi opinión, lo de la estimulación temprana, bueno, que lo he visto hasta con mi sobrino y eso, o sea, hay una gran diferencia realmente. O sea, Sí, yo totalmente. creo que realmente lo de la estimulación temprana, hablando solamente de eso, como su nombre lo dice, el niño está muy estimulado a muy temprana edad. O sea, se ve la diferencia de cuando él también agarra objetos, sabe Claro. tiene un poquito más de propiocepción. Entonces, para mí la veo muy, muy favorable y positiva realmente. Hablando solamente de eso. Y hablando de los deportes, yo creo que el niño puede hacer cualquier tipo de actividad deportiva, quitando solamente el gimnasio. O sea, pero el gimnasio con mucho peso. Porque un niño pues, realmente puede, en mi opinión, puede ir al gimnasio con un peso controlado. No estamos hablando de un niño o sea, de 5 años con un peso de 6 libras. O sea, el niño que quiere ir al gimnasio puede ir con una supervisión. Por lo general, Obviamente, el adolescente. el niño que quiere estar en un deporte de alto rendimiento, Ujú. que está entrenando, es lo que yo considero. Okay. Bueno, tú sabes que yo me río porque tú sabes que hay hasta gimnasios de estimulación, que el Sí. bebé ni camina ni nada y tú lo acuestas en una especie de alfombra y tienes un viaje de aparato, De porque el cositas muchacho para empieza a meter jalarlo. mano y cosas, que desde ahí ya se empieza a verse como en una cultura, desde el punto de vista, digamos que físico, deportivo, pues que se empieza a estimular esa parte. Sí es importante en los primeros meses de vida que como parte de ese proceso, que es donde creo que está la clave del asunto, el niño se le supervise que complete todas sus etapas. O sea, el niño que no gatea lo que tiene que gatear va a tener problemas de cadencia en la marcha cuando ya sea grande, porque eso es lo que coordina los movimientos cerebrales para la cadencia. Ujú. Y algo tan simple como eso, ya de por sí, con estimulación temprana y todos estos métodos que se utilizan ahora, dan una seguridad de que esos procesos, esas etapas que son previas y sirven para prepararse para la próxima etapa, se cumplan. En materia deportiva, para mí el niño puede mencionar el tema deporte no tanto, pero todo lo que lo haga feliz desde el punto de vista de relación suma. Exactamente. Suma, porque ahora mismo los tiempos han cambiado mucho. Con tal de que no cojan una computadora Y 10 horas al día. ya la tendencia es a que el niño agarra un teléfono. Sí. De hecho, uno se agarra del teléfono y dice, concha, le voy a poner un muñeco aquí para que lo vea, para que me deje tranquilo este muchacho. Tiene un equilibrio. Y se va perdiendo Se ha perdido. esa cultura que había antes de que, bueno, haz la tarea si no puedes salir a la calle a jugar con tus amigos. Exacto. Por ejemplo, Sí. ya eso no se ve por un tema tal vez de seguridad, por lo que sea. Y eso tiene una importancia relevante, tanto en como desde el punto de vista psicológico, porque el niño comienza a relacionarse con los demás, comienza a tener una disciplina, comienza a tener una serie de, digamos que, de parámetros y socialización que en un futuro le van a impactar directamente. Por eso es que vemos que con este tema de la pandemia hubo tanto problema con niños que desarrollaron cierto tipo de trastorno de relación. Sí. Y se le hacía difícil pues ya relacionarse después de la pandemia porque se rompió en un ciclo importante de su vida ese proceso tan importante de socialización que lo da las actividades al aire libre, las actividades que deben hacer los niños como tal. Sí, eso es importantísimo, el tema del desarrollo de la personalidad, de socializar, todo. O sea, el ejercicio y el deporte al aire libre impactan positivamente sobre eso. La prevención de la obesidad. Inclusive en el tema del deporte, así como hacen deporte y lo que no hacen, también están lo que hacen un deporte a un nivel extremo, que también debe ser supervisado.
porque los niños tienen lo que se le llama la fase de crecimiento. Entonces, un niño a veces que no completa esa etapa de crecimiento, que está en un deporte, algunos temas de los pitchers, de los beisbolistas, que hacen a veces abulsión del epicóndilo medial, porque tiran a corta edad lo están poniendo a tirar a una velocidad que realmente es importante que tengan en cuenta. O sea que todo en exceso también hace daño. Claro, hace no, daño. pero Es un equilibrio. mira, hace 2 años ya. No, hace 4 años ya que estuvimos en la reunión anual de la Academia Americana de Ortopedia Pediátrica y el tema principal fue la obesidad infantil, Sí. que ya se está convirtiendo en Estados Unidos en una epidemia, Sí. donde los percentiles están totalmente disparados, donde los niños ya comienzan a tener afecciones a nivel de los huesos porque comienzan de una vez un esqueleto inmaduro que está diseñado por fisiología para soportar ciertas cargas y que tú le metes el doble del peso, entonces comienza a hacer deformidades porque las físicas se afectan y el crecimiento comienza a alterarse y llegan con deformidades increíbles que ya se está considerando la obesidad infantil como un tipo de maltrato en Estados Unidos. Sí, sí. Y se está tomando muy en serio porque ha impactado demasiado fuerte a la niñez de ese país. Y es por eso, por el mismo estilo de vida. La cultura ya. Y que va aumentando O sea, también los la gastos, comida los gastos del país chatarra también, y todo vamos a lo que suponer. tiene que ver con... Pero ya, no sé acá si la experiencia de ustedes será, pero hasta niños hipertensos ya hay que Sí, con no. tratamiento de hipertensión Quizás a edad tanto, temprana. pero yo creo que es bueno sentarlo aquí y hacer el llamado a prevenir totalmente. eso y que no lleguemos a esos extremos, porque todo va de la mano. Alimentación, deporte, adicción a celulares, a videojuegos, y eso está repercutiendo en la niña. Es bueno levantar la alarma para que los padres tengan en cuenta eso, porque no es solo el tema de que sea un niño, es que están criando un adulto que no va a ser funcional o no va a tener una vida muy placentera, por así decirlo. Y ya entramos en el tema de la hipertensión, del Exacto. ortopeda, traumatólogo. No. Te voy a volar, Tomás. Volviendo al tema. Tú ahorita mencionaste algo muy importante, que fue de los ejercicios y el gimnasio. Nosotros tenemos pacientes adolescentes y o que ya están entrando a la adolescencia. La generación de ahora, a una edad mucho más pronta que la nuestra, se está viendo involucrada en el gimnasio, en querer, el cuerpo le está cambiando, ya entrando a la adolescencia, y llegan al consultorio que están haciendo pesas o que quieren empezar a tomar proteína. Y eso tiene una serie de repercusiones negativas. Uno sobre el metabolismo del cuerpo y otro en cuanto a su infraestructura ósea. Al crecimiento. Exactamente. Entonces, ustedes, ¿cuál sería la edad en la que ustedes les recomendaran a un paciente que está entrando en la adolescencia a, en realidad, hacer ejercicio, o sea, sometiéndole peso al cuerpo? Porque nosotros lo que recomendamos es que hagan ejercicio con su propio peso. Para que no impacten la placa de crecimiento. Como yo había dicho anteriormente, o sea, realmente no hay una contraindicación estricta de que un niño no haga una actividad deportiva, o en este caso peso o gimnasio. Lo que yo considero es que el niño, así como nosotros cuando vamos al gimnasio tenemos un entrenador y como quiera se lesionan, pasan lesiones, el niño que va a un gimnasio debe de tener metas y objetivos de por qué está en el gimnasio. Okay. Y debe de tener una supervisión estricta de su entrenador, de su coach, porque tiene que tener una meta. O sea, por algo, a esa edad, ese niño va al gimnasio y no va porque él quiere también. De seguro es por un entrenamiento que se está sometiendo. Entonces tiene que haber obligatoriamente una supervisión. Claro. Entonces, un peso siempre que el niño maneje. Y claro, es que hay ejercicios determinados. Por ejemplo, un niño haciendo squat con 3 veces su peso no es lo recomendable. O sea, hay ejercicios determinados también para los niños. O sea, el niño que va al gimnasio porque está entrenando para hacer béisbol o fútbol, son 2 entrenamientos totalmente diferentes. Claro. Okay, o sea, es enfocado a la actividad deportiva y el objetivo y la meta que tiene ese niño.
es lo que yo opino. Perfecto. Bueno, yo creo que ha sido un episodio bastante provechoso, de verdad. Les agradezco una vez más su presencia, sobre todo Gracias por sacar por las condiciones, tiempo, que sabemos que en en su medio de la apretada semana es un agenda. poquito complicado. Si las personas que escuchan el podcast están interesadas en acudir a sus servicios, ¿dónde pueden encontrarlos? Bueno, nos pueden encontrar en la clínica de Corazones Unidos, Ujú. tanto en la mañana y en la tarde, y en Centro Médico Torrino también. Perfecto. Bueno, señores, gracias por la invitación. La verdad que creo que están haciendo una labor bastante significativa informando a la población de temas tan interesantes como es la pediatría. Y la verdad que ojalá y nos inviten de nuevo, ¿no? ¿Verdad? Claro que sí. Pero sí, porque temas. hay muchos temas. O sea, 100%. nosotros hablamos de temas generales, pero podemos coger solamente uno de cada uno y hacer No, otros eso episodios. Eso viene más adelante. Muchas gracias a todos por seguir escuchándonos y por acompañarnos en un episodio más de su podcast favorito, Doctor Disculpe la Hora. Bye, Chao. bye.